12:40 minutos, continuamos en Noticias Telemedellín, analizando uno a uno cada punto del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Hoy punto número 4, solución al problema de las drogas ilícitas. Con nosotros en estudio Olmer Muñoz, él es analista político y además docente de Ciencias Políticas en la UPB, quien nos ha acompañado en el transcurso de la semana para analizar cada uno de estos puntos. Olmer, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y vamos a comenzar. ¿Cuál es esa solución que se está planteando en el acuerdo con respecto a las drogas ilícitas? Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Yo creo que hay dos elementos que son importantes. Uno es que en el acuerdo con las FARC lo que se ha intentado es diseñar una nueva política o una estrategia contra los cultivos ilícitos y tratar de ver el fenómeno como un fenómeno casi de política de Estado y que tenga que ver más con un problema de salud pública. Sin embargo, ustedes saben que alrededor de los cultivos ilícitos pues, ha habido una cantidad de movimientos, sobre todo de dinero, que las FARC no han aceptado. Fíjense que es muy importante, el mismo acuerdo no parte del principio de que las FARC se hayan nutrido del narcotráfico, sino que puede ser una causa o un combustible para el que el conflicto armado en Colombia se haya mantenido durante varias décadas. Bueno, usted nos decía, particularmente me llama la atención que las FARC no se compromete radicalmente en este punto de la solución al problema de los cultivos ilícitos. ¿Por qué no? ¿A qué se compromete, digamos, textualmente cada una de las partes dentro de este punto? Pues como lo hemos dicho en casi todos los puntos, fíjense ustedes que la mayor responsabilidad que va a tener sobre este tema es el Estado. Es decir, las FARC han participado en una relación directa o indirecta con el negocio ilícito de las drogas. Sin embargo, ellos no aceptan que o hayan incurrido en el narcotráfico o hayan traficado con droga para efectos de recibir dinero. Piensen ustedes en esto a grandes rasgos. Un kilogramo de clorhidrato de coca puede costar unos $1.300 puesto aquí en Colombia en alguno de los puertos. Pero ese mismo kilogramo cuesta en Estados Unidos $35.000. Lo que eso supone que la renta es bastante amplia si logra usted exportar ese alcaloide o esa pasta de base de coca o el clorhidrato de coca. En todo caso, las FARC en el documento no se comprometen a decir que ellos hacen parte del cultivo ilícito, sino que todos los grupos alzados al margen de la ley se han nutrido en gran medida de ese negocio ilícito. Pero las FARC no van a admitir su responsabilidad y recuerden que eso ya ha hecho tránsito también en los negociadores como para que al menos veamos el negocio ilícito como un negocio conexo a una actividad política de rebelión como lo ha manifestado las FARC en su momento. Pero entonces digamos, Olmer, que en cierto momento las FARC sí se comprometan a ponerle fin a cualquier relación con las drogas ilícitas. ¿Qué pasa con las bandas criminales, con las demás organizaciones que lo van a seguir haciendo? ¿Cómo vamos a erradicar ese problema del país? Eso es muy importante por lo siguiente, piensen ustedes no solamente en la región de Antioquia. Antioquia es una de las mayores regiones más afectadas por cultivos ilícitos, pero piensen en otro caso como el Caquetá. El Caquetá en estos momentos también tiene una cifra exponencial de hectáreas de coca sembradas. ¿A qué se van a comprometer las FARC? Pues bueno, a dejar esos lugares que van a tener un vacío de poder y que en ese sentido pues simplemente otro grupo los va a copar. Entonces me preocupa lo siguiente, en 2 años hemos pasado de 67.000 hectáreas a 97.000 hectáreas. Pero lo más interesante de los cultivos ilícitos es esto, es que en estos 2 años no ha crecido, digamos, el mayor número de hectáreas, sino el mayor número de producción por hectárea. Eso puede suponer que incluso por 1 hectárea que se puede sacar 1 kilogramo de coca, puede hoy estarse produciendo 2 kilogramos de coca en esa misma hectárea. Entonces, eso nos pone en una circunstancia bastante difícil y es cómo controlar los cultivos ilícitos alrededor de bandas criminales que siempre y cuando, ya lo hemos dicho y lo dijimos ayer, hay un vacío de poder y el Estado no ingresa a esas zonas, difícilmente va a haber control territorial sobre el cultivo ilícito que va a estar en manos del ELN o de los grupos alzados organizados, en este caso en Colombia, como las bandas criminales. Usted hablaba de ese aumento no solamente de las hectáreas, sino de la producción por hectárea. Exacto. ¿Fue un error entonces haber suspendido las fumigaciones con glifosato? Pues piensen en esto, yo lo dije una vez en un programa y es que el presidente dio una concesión bastante amplia a las FARC. No fumigar, pues tiene su riesgo, el riesgo es este, que se iban a aumentar los cultivos ilícitos. Entonces piensen ustedes en el Bajo Cauca o en otros lugares de Antioquia. El nudo del Paramello va a ser un foco tensionante de drogas en el país y en el caso del departamento de Antioquia. ¿Cómo lo vamos a controlar? El Estado tiene que hacer presencia allí, pero las bandas criminales están detrás de ese negocio. Entonces yo sí creo que tácticamente fue un error por parte del presidente y no ha servido la erradicación manual ni la fumigación manual.
porque obviamente, como ya han mostrado los informes, las fuerzas militares, los cultivos de coca también están minados, lo que eso supone que el trabajo de erradicación es más difícil, incluso por erradicación manual, y además nos cuesta 3 veces más que una fumigación. Entonces, piensen ustedes, técnicamente sí fue una buena decisión, yo creo que no. Tomar una decisión desde el punto de vista de salud me parece muy loable, pero realmente yo creo que el gobierno tiene toda la capacidad y la infraestructura para que en ciencia y tecnología tengamos un glifosato o un veneno selectivo que sí pueda acabar la hoja y no acabe el restante de la maleza. Pero eso tiene que ver con una política que el Estado tendrá que implementar desde ahora, en los próximos 10 años o en los próximos 20 años para lograr reducir nuevamente los cultivos ilícitos, que, vuelvo y repito, exponencialmente se incrementaron en 2 años de 67.000 a 97.000 hectáreas en el país. Olmer, ¿cuáles podríamos decir entonces que son esas zonas del país, esas regiones donde hay mayor concentración de cultivos? Y lo otro es si hay un costo estimado de lo que sería la sustitución del cultivo en estas zonas. Pues yo creo que costo estimado todavía no hay. Eso es muy interesante pues que ustedes lo piensen hacia el futuro. Pero lo que sí es interesante es que las zonas de mayor concentración están en el Cauca, todavía están en las zonas del Caquetá, están en el Catatumbo y están, por supuesto, en el norte de Santander y Antioquia. Así que toda la zona del Pacífico también va a tener serios problemas de narcotráfico, la zona hacia el sur en frontera con Ecuador y, por supuesto, esperemos que no sea así, pero yo creo que el mayor nivel de narcotráfico está saliendo no solamente por el Golfo de Urabá y el Chocó, sino además también por Venezuela en tránsito por norte de Santander. Entonces yo creo que hacia el futuro vamos a ver si esas zonas que han sido de mayor concentración logran reducir el nivel de cultivo, pero vuelvo y advierto, las bandas criminales van a estar detrás de lo que las FARC dejen e incluso detrás de aquello que otras organizaciones como las mismas FARC hayan dejado a algunos militantes algunos milicianos que ya conocen el negocio. Yo he contado siempre la anécdota. Estando en San Vicente del Caguán 2 veces este año, me he dado cuenta que los cultivos ilícitos allá en el Caquetá han aumentado exponencialmente. ¿Cuál es la proyección? ¿Se tiene algún estudio de cómo sería el panorama en un futuro? ¿Cuál sería la proyección de aumento de las BACRIM, de estas bandas delincuenciales, una vez concluido el acuerdo? Pues yo creo que va a ser un aumento exponencial de los que se van a competir el cultivo ilícito. Eso ya está más que sobreestimado y más que dicho por muchos organismos. Lo que tenemos que pensar es cómo va a ser el Estado para controlarlo. Y ahí es la tarea difícil de que el Estado haga consolidación. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Hacia el sur del país, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega es la que tiene que garantizar que esos cultivos ilícitos realmente se reduzcan porque va a haber presencia del Estado. Pero hacia estos lados, la Fuerza de Tarea Conjunto 9 de Paramillo tendrá una tarea muy difícil que no solamente será combatir a las bandas criminales, sino lograr que el narcotráfico no pase hacia el Golfo de Urabá y hacia el Chocó. Hay otras fuerzas de tarea conjunta que funcionan en el país. Espero que el Estado las mantenga porque si no es así, con mucha dificultad vamos a ver que los cultivos ilícitos logren reducirse en el país. El impacto más importante es que el Estado ingrese en las zonas y evidentemente los campesinos logren cambiar un cultivo ilícito por uno lícito, pero les llamo la atención, ante la renta criminal, un campesino la piensa 2 veces si cultiva hoja de coca o siembra plátanos o siembra cacao o siembra tomates. Ya esa es la responsabilidad del Estado, que yo creo que este acuerdo le dirige más hacia el presidente Santos y hacia los gobiernos siguientes como responsabilidad estatal realmente de hacer sustitución de cultivos. Pues mucho que analizar entonces con respecto a este punto, Olmer. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para hablar del punto número 5. Muchas gracias. Usted estará acompañándonos en el transcurso de toda la semana.